Hoy vamos a tener la tercera parte de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Nos vamos a centrar básicamente en tres cosas, solo. Y todas las tres tuvieron precisamente su noticia el día 23. No por nada especial, sino os lo digo porque vamos a ir desglosando lo que fue haciendo durante esas etapas, porque hoy va a ser breve, pero el próximo tema va a ser denso. Y va a ser denso y largo, sencillamente porque es quizás uno de los episodios más importantes de los que realizó allí. Pero hoy vamos a ver que también lo que hizo no tiene desperdicio. Esta tercera parte del tema la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, y nos vamos a centrar primeramente en algo que aconteció en la Catedral de San Mateo en Washington. La imagen que habéis visto de portada es precisamente de los momentos en que el Papa estuvo allí, y lo que veis que hay precisamente detrás mío es ese lugar. Francisco pide a obispos que no se repitan crímenes en la Iglesia, los obispos de los Estados Unidos. El Papa Francisco llamó a los obispos estadounidenses a trabajar para que no se repitan nunca más esos crímenes de los momentos oscuros de los últimos años, durante un encuentro en la Catedral de San Mateo de Washington, en el segundo día de su visita oficial a ese país. Mirad cómo está diciendo algo ya curioso, que no se repitan nunca más esos crímenes, momentos oscuros. ¿De qué está hablando? Mirad qué nos explican ahora aquí. Sé lo mucho que el dolor de los últimos años ha pesado sobre ustedes, y yo he apoyado su generoso compromiso para dar consuelo a las víctimas, dijo Francisco. Por tanto, ya nos estamos dando cuenta de que su referencia es precisamente a esos casos de pederastia y tantas cosas más que por desgracia pasaron en ese lugar y que han ido socavando el papel preponderante que estaba cogiendo la Iglesia Católica, que estaba tan bien afianzada, pero esto la ha dañado. A pesar de todo, la cosa no es que haya ido en declive, porque hay personas que siguen anotándose al catolicismo en Estados Unidos. Pero mirad qué nos dice ahora. Agregó que hay que trabajar para garantizar que nunca más se repitan esos crímenes, sin especificar de qué crímenes se trata. O sea, por un lado está diciendo algo, pero no termina de decirlo. Se supone que todo el mundo ya lo da por sabido. Francisco pidió también a los obispos acoger sin miedo a los inmigrantes y reconoció la labor de las iglesias en el cuidado de estos. Una vez más nos damos cuenta que su mira está puesta en los inmigrantes. Ninguna institución estadounidense hace más por los inmigrantes que sus comunidades cristianas, dijo el Papa,
quien instó a las parroquias en Europa a dar asilo a las familias de refugiados y migrantes que han inundado al viejo continente en los últimos meses. Ya veis cómo las instituciones de allí, de comunidades cristianas en ese lugar, nadie hace nada parecido a lo que hacen ellos. Son los que más. Ahora tienen esta larga ola de inmigración latina en muchas de sus diócesis. Siento la necesidad de darles las gracias y de animarles, dijo el Papa, quien se presentó como un pastor venido del sur. Vamos a ver que a lo largo de estos días su discurso siempre va centrado en lo mismo. Él se considera también un hijo de inmigrantes y, por tanto, comprende muy bien lo que debe pasar por la vida de estas personas que se lanzan hacia Estados Unidos, unos para conseguir una vida mejor, otros se supone para huir de cosas que también dejan atrás allí, pero sea como fuere, él, que dice que los entiende muy bien, dice que es también un pastor venido del sur. Se iguala, en definitiva, a toda la gente latinoamericana que sube hacia Estados Unidos. Y evidentemente ya dijimos en las anteriores conferencias que ese era un tema primordial para la agenda papal, ir a buscar que Estados Unidos acepte a toda la masa migratoria de América Latina. Evidentemente no dice el motivo claramente por qué, pero ya sabemos, cómo no, que es para favorecer esa presión después hacia los políticos cuando ellos consigan papeles y por tanto puedan ayudar aún más a conseguir sus fines, los fines del papado. Y ya sabéis que entre los fines del papado básicamente está la imposición del domingo como el día de reposo. Por eso se trabaja tanto a favor de los migrantes, que la mayor parte de ellos son católicos. Aquí tenéis el texto completo del Papa en el encuentro con los obispos de Estados Unidos. Fue precisamente en la Catedral de San Mateo en Washington. El Santo Padre recuerda a los prelados que nuestra misión episcopal consiste en primer lugar en cimentar la unidad. Esto es interesante. Su primera gran misión es cimentar la unidad, que no hayan divergencias, que todos estén unidos para un mismo propósito. Y vamos a ver además cómo puede haber unidad no solo entre católicos. Antes que nada quisiera enviar un saludo a la comunidad judía, a nuestros hermanos judíos que hoy celebran la fiesta del Yom Kippur, que era el día 23 de septiembre, el Señor les bendiga con paz y les haga ir adelante en la vida de la santidad, según esto que hoy hemos escuchado de su palabra. Sed santos, porque yo soy santo. Ahora nos damos cuenta cómo la visita del Papa coincidió precisamente con el Yom Kippur, el día de la expiación para los judíos. Y una vez más vemos ese acercamiento hacia la comunidad judía que el Papa no esconde para nada. Va directamente a conseguir esa unidad con ellos. Bueno, pues he de decir algo. Alguna persona está diciendo que ese día empezaba algo en el cielo, el día del Yom Kippur especial, el día del juicio investigador, pero no solo para los que ya fallecieron desde Adán, que eso sucede de 1844 para acá, sino el juicio sobre los vivos. Bien, no hay base en absoluto para eso, en absoluto. Si alguien nos está diciendo eso, está haciendo una conjetura que no tiene ninguna base doctrinal bíblica en absoluto. No se sabe cuándo empieza el juicio por los vivos. Solo sabemos que cuando termine coincide ya prácticamente con el anuncio de Jesús que dice consumado es y viene a buscarnos. Pero no sabemos cuándo empieza. Eso queda aún en hipótesis, pero no se puede afirmar, al menos que nosotros sepamos. Pero cuando hemos oído argumentos de alguna persona, algún pastor adventista que está diciendo esto, por favor, pedirle que aclare en qué se puede basar bíblicamente, porque no os lo va a poder decir. Por eso, cuidado con las voces que oímos, porque no todo es cierto y cada vez están pululando más gente que está diciendo cosas que para nada se sustentan. Id con cuidado, por favor. Y yo no digo que se haga con mala intención, pero realmente esto es causa de confusión cuando las cosas no se pueden demostrar. Y los alarmismos no son buenos.
Hay que anunciar las cosas, pero hay que anunciar las cosas ciertas, no solo hipótesis lanzadas al aire y haciéndolas pasar por ciertas como correctas. El corazón del Papa se dilata para incluir a todos, dice él. Ensanchar el corazón para dar testimonio de que Dios es grande en su amor es la sustancia de la misión del sucesor de Pedro, vicario de aquel que en la cruz extendió los brazos para acoger a toda la humanidad. Está haciendo referencia a él. El Papa es precisamente el que ensancha esos horizontes, cogiendo en sus brazos absolutamente todos, porque dice que es el vicario de aquel que murió en la cruz, extendiendo los brazos, clavado. Y como tal, él se considera el sucesor de Pedro. Ya sabéis que esto es absolutamente falso. El Vaticano no nace con Pedro, el papado no nace con Pedro. Pero interpretar mal los textos bíblicos y querer interpretar mal los textos bíblicos hace que para ellos esto sea una certeza, y no es así. La historia lo deja más que claro, no fue así. Pero en fin, algo tienen que decir para basarse en que ellos pueden cambiar la ley de Dios. Mirad qué más nos va diciendo. Que ningún miembro del cuerpo de Cristo y de la nación americana se sienta excluido del abrazo del Papa. Ya veis que abarca a todos. Aquí no importa si uno es católico y el otro es protestante y el otro es judío y el otro no cree en nada. No, abarca a todos. ¿Qué está diciendo en definitiva? Que va por el ecumenismo más claro. El que abarque a todos, no importa la verdad. Solo importa eso, un teórico abrazo, que ya sabemos que al final es para mandar él. El papado funciona así. Pero en fin, como la gente ignora la historia y quiere ignorarla, pues se lo van a creer. Que donde se pronuncia el nombre de Jesús resuene también la voz del Papa para confirmar es el Salvador. Desde sus grandes metrópolis de la costa oriental hasta las llanuras del Mae West, desde el profundo sur hasta el ilimitado oeste, en cualquier lugar donde su pueblo se reúna en asamblea eucarística, que el Papa no sea un nombre que se repite por fuerza de la costumbre, sino una compañía tangible destinada a sostener la voz que sale del corazón de la esposa. Ven, Señor. En fin, ya veis que ven, Señor, es lo que dice la esposa es la Iglesia de Cristo. Entonces, en definitiva, él no quiere que su nombre sea utilizado como si nada, que no se repita por costumbre, como una cacatúa, sino que sea con un motivo y en concreto, precisamente que sea para el de decir ven Señor. Con lo cual nos está dando ya un mensaje, está anunciando la segunda venida de Jesús. Ven Señor es lo que dice la esposa, a Cristo, simbólicamente hablando, la Iglesia pide al Señor, ven a su marido. Por tanto, está anunciando ya el Papa que pronto va a aparecer el Mesías. Cuando echan una mano para realizar el bien o llevar al hermano la caridad de Cristo, para enjugar una lágrima o acompañar a quien está solo, para indicar el camino a quien se siente perdido o para fortalecer a quien tiene el corazón destrozado, para socorrer a quien ha caído o enseñar a quien tiene sed de verdad, para perdonar o llevar a un nuevo encuentro con Dios, sepan que el Papa los acompaña y los ayuda. Pone también él su mano, vieja y arrugada, pero gracias a Dios, capaz todavía de apoyar y animar junto a las suyas. Démonos cuenta una vez más, él es el líder de la moral, el líder del bien en el mundo, y todo lo que hagan los demás, que trabajan en cierto modo para ayudar a los otros, pero, como no, para el Vaticano, también tienen ese apoyo del Papa como si él mismo estuviera haciendo esto. En fin, ya hemos hablado tantas veces de lo que hay detrás de esas ayudas, que gente muy voluntariosa hace de todo corazón, pero que no saben que están siendo movidos por unos intereses para conseguir algo. Mi primera palabra es de agradecimiento a Dios por el dinamismo del Evangelio que ha hecho que la Iglesia de Cristo crezca con fuerza en estas tierras y le ha permitido ofrecer su aportación generosa en el pasado y en la actualidad a la sociedad estadounidense y al mundo. Mirad, dice que es el Evangelio, la Iglesia de Cristo,
la que crece con fuerza en esas tierras. ¿Pero por qué? Porque generosamente actúa y abarca el pasado, la actualidad y a todo el mundo. Una vez más, nos está diciendo que la labor de ellos, ¿cuál es? Expansiva, evidentemente. ¿Y con esto qué quieren conseguir? Pues una vez más, ya lo sabemos, llegar a todo el mundo para una unidad, pero para un propósito. Aprecio vivamente y agradezco conmovido su generosidad y solidaridad con la sede apostólica y con la evangelización en tantas sufridas partes del mundo. Me alegro del firme compromiso de su Iglesia a favor de la vida y de la familia, motivo principal de mi visita. Una vez más recordemos esto. El tema por encima de todo era tratar sobre la familia. Y ya sabemos que tratar sobre la familia implicaba directamente algo, y era tratar solapadamente sobre el domingo. Ya iremos viendo más a lo largo de estas temáticas dedicadas a esa visita del Papa a Estados Unidos respecto a todo esto. Él continúa diciendo: me alegro del firme compromiso de su Iglesia a favor de la vida y de la familia, motivo principal de mi visita. Sigo con atención el enorme esfuerzo que realizan para acoger e integrar a los inmigrantes que siguen llegando a Estados Unidos, con la mirada de los peregrinos que se embarcan en busca de sus prometedores recursos de libertad y prosperidad. Admiro los esfuerzos que dedican a la misión educativa en sus escuelas, a todos los niveles y a la caridad en sus numerosas instituciones. Nos vuelve a hablar de los peregrinos, la gente además que busca libertad, prosperidad, o sea, los migrantes, y después de la misión educativa en sus escuelas. Esto es básico, porque el catolicismo va a buscar siempre a los niños para que después, una de dos, o se rebotan totalmente de la religión, como ha pasado muchas veces en este país donde estamos nosotros, o bien ya se los ganan, pero van instaurando una mentalidad que es la que ellos quieren. En definitiva, sea como fuere, consiguen su objetivo. No les hablo solo yo, mi voz está en continuidad con la de mis predecesores. Ya veis que él se encasilla directamente con la misma agenda de los otros papas. ¿Sabéis? Hay personas que creen que este papa funciona aparte, que es un anticristo, un antipapa. Bueno, anticristo sí, evidentemente, como todos los papas. Todo el papado es el sistema del anticristo. Pero evidentemente, él está siguiendo la continuidad de la agenda marcada que alguien les ha marcado previamente, evidentemente ya sabemos que no es Dios, y que van a seguir los pasos para conseguir sus fines, y eso lo hemos venido demostrando ya con varios papas, no solo con este. Y sé que eso duele a muchos católicos que creen que verdaderamente los otros son buenos, pero este es alguien especial puesto allí y que no sería un adecuado papa, por decirlo suavemente. Así he recibido muchos escritos de mucha gente que me lo opina, gente católica, pero esa no es la realidad. La realidad es que todo el sistema papal no proviene de Dios. Y si no, mirad la historia, desde sus inicios hasta ahora, y luego me diréis. Y sobre todo mirad la profecía bíblica, que es más clara, bueno, imposible ya, imposible ser más claro. Mirad qué más nos dice aquí. Desde los albores de la nación americana, cuando apenas acababa la revolución, fue erigida la primera diócesis en Baltimore. La Iglesia de Roma los ha acompañado y nunca les ha faltado su constante asistencia y su aliento. Por tanto, desde acabada la revolución, ya estaban trabajando desde la diócesis de Baltimore. Y la Iglesia romana, ¿qué ha ido haciendo? Pues cada vez más posicionándose con toda su fuerza allí. En los últimos decenios, 3 de mis venerados predecesores les han visitado, entregándoles un notable patrimonio de magisterio todavía actual, que ustedes han utilizado para orientar programas pastorales con visión de futuro, para guiar a esta querida Iglesia. Una vez más, sigue diciendo que todos van en la misma agenda. ¿Está mintiendo él? No, si analizamos todo lo que hemos visto de los anteriores papas, no está mintiendo. Está diciendo una verdad. Todos trabajan exactamente para lo mismo. Y el trabajo, pues unos y otros se lo van haciendo al que viene después,
que vaya dando unos pasos más y así sucesivamente hasta que van a lograr lo que buscan. El diálogo es nuestro método, no por astuta estrategia, sino por fidelidad a aquel que nunca se cansa de pasar una y otra vez por las plazas de los hombres, hasta la 11ª hora para proponer su amorosa invitación. Fijaos que él está haciendo una analogía con el texto de Mateo 20, donde se habla de los trabajadores de la hora 11ª, y que son las personas que se unen al Evangelio en la última hora de este mundo, por decirlo de algún modo, los que prácticamente al final oyen el mensaje y lo aceptan. Pero, ¿os habéis dado cuenta cómo empieza lo que he leído ahora? El diálogo es nuestro método, no por astuta estrategia, sino por fidelidad a aquel que nunca se cansa de pasar una y otra vez. Nos está diciendo que no hay astuta estrategia de buscar el diálogo a los otros para algo. Ellos ya saben que se les está denunciando por el ecumenismo. Esa forma de buscar el diálogo interreligioso es con un objetivo que ya hemos dicho tantísimas veces, y no solo nosotros, lo está diciendo muchas más personas, gracias a Dios, en este mundo. Y ellos ya se defienden de eso, diciendo que no utilizan el diálogo como una astuta estrategia. Pues sí, lo hacen, y claro que lo van a hacer aún más, hasta que consigan su fin. Por tanto, tengamos eso claro, ellos ya se están dando cuenta de sobras que hay personas que están diciendo que lo que están haciendo es una astuta estrategia. Evidentemente, públicamente lo van a negar, pero ya veréis los resultados en pocos años. Como eso que estaba predicho se va a cumplir. Pero bien, algunas personas aún no quieren saber la verdad. Mi segunda recomendación se refiere a los inmigrantes. Pido disculpas si hablo en cierto modo casi in causa propia. La Iglesia en Estados Unidos conoce como nadie las esperanzas del corazón de los inmigrantes. Ustedes siempre han aprendido su idioma, apoyado su causa, integrado sus aportaciones, defendido sus derechos, promovido su búsqueda de prosperidad, manteniendo encendida la llama de su fe. Incluso ahora ninguna institución estadounidense hace más por los inmigrantes que sus comunidades cristianas. Ahora tienen esta larga ola de inmigración latina en muchas de sus diócesis. No solo como obispo de Roma, sino también como un pastor venido del sur, siento la necesidad de darles las gracias y de animarles. Tal vez no sea fácil para ustedes leer su alma, quizás sean sometidos a la prueba por su diversidad. En todo caso, sepan que también tienen recursos que compartir, por tanto, acójanlos sin miedo. Ofrézcanles el calor del amor de Cristo y descifrarán el misterio de su corazón. Estoy seguro de que una vez más esta gente enriquecerá a su país y a su iglesia. Y tanto que los va a enriquecer. Al país en verdad no, a su iglesia sí. Porque ese es el motivo que están buscando. Lo está diciendo ya de un modo que parece que se refiere a otras cosas, pero en verdad él sabe lo que está diciendo, va a enriquecer a la iglesia, porque la iglesia trabajará apretando con estos miembros, ¿a quién? A los políticos. ¿Y qué van a hacer el resto de protestantes en ese ecumenismo que están trabajando, en ese diálogo que dicen que no es astuto? Pues trabajar juntos para presionar a los políticos para llegar a sacar las leyes que a Roma le interesan, entre las cuales habrá el domingo como día de reposo para todos. Hay que estar atentos a sus palabras, porque en sus palabras va saliendo todos sus proyectos. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Esas son sus palabras finales. Ya sabemos que cuando ellos en verdad hablan de la Virgen, no se refieren a la Virgen María. Eso es lo que cree el pueblo llano de la Iglesia Católica, pero ellos saben que cuando hablan de la Virgen se están refiriendo a Satanás. Y si algunos no se lo creen, que miren todos los temas que hemos presentado y lo verán con claridad. El rey de España en la ONU con el Papa y el mensaje papal allí. Esta es la segunda parte de las tres que va a haber hoy. ¿Y por qué incluimos esto aquí? Ahora lo veréis. El rey de España asistirá a la intervención del Papa Francisco ante la ONU. Se fue, junto con haber hablado en el Congreso,
el otro punto crucial de la agenda del Papa. La necesidad de reemplazar la indiferencia global por una solidaridad global será uno de los principios que se espera defienda el pontífice en su mensaje ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El rey de España, Felipe VI, intervendrá este viernes en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015, que se celebra en Nueva York, donde escuchará el discurso de apertura que pronunciará el Papa Francisco. El monarca español vuelve a Estados Unidos una semana después de reunirse en Washington con el presidente Barack Obama. Ya veis, primero va a ver al presidente Barack Obama y una semana después va al lugar donde el Papa Francisco también hablará, y es en Estados Unidos igualmente. En su primera visita a este país, el Santo Padre hablará al comienzo de una importante cita mundial que reunirá en Nueva York a más de 150 jefes de Estado y de Gobierno, previa a la celebración de la 70ª Asamblea General de la ONU. Una vez más, nos damos cuenta que iban a un lugar donde habría la máxima concentración de jefes de Estado y de Gobierno, 150, prácticamente el mundo entero. Y todo eso sería antes de esa Asamblea General de la ONU, la número 70 en concreto. La necesidad de reemplazar la indiferencia global por una solidaridad global será uno de los principios que se espera defienda el pontífice en su mensaje, según informó el nuncio apostólico ante las Naciones Unidas, Bernardito Auza. Una vez más nos damos cuenta que lo que buscan es esa solidaridad global, Laudato Si, en definitiva, esa encíclica del Papa, que está buscando ese acercamiento de todos, para todos. Y por tanto, ¿qué queda al margen? Lo que ellos dicen, la indiferencia global. Todos debemos andar en comunión, bajo un mismo criterio, por tanto, bajo unas mismas leyes. Al igual que en las 4 anteriores visitas de distintos papas a la sede de la ONU, Monseñor Auza dijo que previsiblemente Francisco se referirá a temas como el desarrollo, la justicia social, el cambio climático y los métodos para reafirmar la paz mundial. Interesante que, cómo no, iba a tratar del cambio climático. Ya lo veremos en su momento, pero también, fijaos, métodos para reafirmar la paz mundial. Y ha sido ir a Estados Unidos y aún después, poco tiempo después, las cosas aún se han complicado más a nivel mundial. Evidentemente alguien está proponiendo una solución, mientras en el mundo cada vez las cosas se complican más. Cuando todo esto llegue a su clímax, finalmente deberán aceptar una solución que alguien les ha ofrecido previamente y que destaca por ser el líder moral prácticamente reconocido por todo el mundo. En fin, qué mejor forma de poner la paz, alguien que ya será considerado como un líder de la moral, un líder buscador de la paz en el mundo. ¿Quién le va a decir que no? Lo malo es todo lo que acompañará a ese reafirmamiento de la paz mundial, lo que se va a instaurar. El Papa siempre habla de la solidaridad global como antídoto contra la indiferencia global, recordó el representante del Vaticano en una rueda de prensa que ofreció en la sede de la Nunciatura Apostólica en Nueva York. También señaló que se espera que el Santo Padre insista en su principio de que no puede haber paz mientras no haya desarrollo igualitario entre las naciones. Por tanto, esto forma parte de Laudato Si. El objetivo de esta cumbre es la adopción de una nueva y ambiciosa agenda de desarrollo sostenible que sirva como un plan de acción para que la comunidad internacional y los gobiernos nacionales promuevan la prosperidad y el bienestar común en los próximos 15 años. ¿Os dais cuenta qué cantidad de años dice? En los próximos 15 años. Y prácticamente al final de estos 15 años, ¿sabéis quién aparece, no? Pues es la segunda venida de Jesús, la cual cosa indica que un tiempo antes, un poco tiempo antes, va a aparecer Satanás haciéndose pasar por el Mesías, que es quien en principio les va a dar esa prosperidad y bienestar común, ¿sí? Acompañados del papado, por supuesto. Pero ese falso Mesías les va a ofrecer esto justo cuando estos años definitivamente vayan a cumplirse. Y después, sorpresa, viene el auténtico Jesús.
Y esa prosperidad y bienestar que les va a durar tan poco, porque antes de que vuelva Jesús todo se va a volver hecatombe absoluta, cuando parezca que todo está dominado y controlado por este falso Mesías, todo se les va a girar y entonces aparece el auténtico Jesús. Mirad qué planes tan bien trazados tienen, qué agenda, que de divina tiene poco, pero de satánica mucho. Y después hubo precisamente esta tercera parte, la canonización de Fray Junípero Serra. Estuvimos hablando ya en algunas conferencias de noticias de actualidad cuando esto iba a acontecer. Y vamos a ver ahora dos vídeos. El primero de ellos es cuando el Papa Francisco proclama santo a Fray Junípero Serra. Estad atentos a las imágenes, no dura mucho el vídeo, pero vale la pena ver qué lleva el Papa y, en definitiva, qué palabras utiliza. Vamos a verlo. Bien, pues ya habéis visto, cuando tiene que nombrar a Fray Junípero Serra como santo, hace un cambio de atuendo. Es cuando el Papa se pone la mitra y a partir de entonces habla ya totalmente como infalible. Habla totalmente como el que tiene el poder de atar las cosas de la tierra y hacer que en el cielo se haga lo mismo. Eso es lo que dicen. Y no sé si os habéis fijado que además cogía algo en su mano. Aquí lo estáis viendo en la imagen. El báculo. ¿Y qué báculo en concreto? El famoso crucifijo de la cruz quebrada, la cruz partida. Ese crucifijo que hasta el autor Piers Compton, católico, dijo claramente que era el crucifijo utilizado por los satanistas en el siglo VI y que fue recuperado después desde el Concilio Vaticano II y que todos los papas han llevado. Curioso, ¿no? También ya habéis visto en el momento en que él dice que ya es santo, dice que hay un gran júbilo en la Iglesia, porque a partir de entonces ya se puede rezar directamente también para que Fray Junípero Serra pueda interceder por todos. En fin, esta es la enseñanza católica, no es la enseñanza bíblica, y tanta gente confunde la enseñanza católica con la Biblia. En la Biblia jamás nos dice que hemos de invocar muertos para que nos ayuden. Eso es espiritismo. La inmortalidad del alma no existe. Bien, pues sé que eso siempre sorprende a muchos, sobre todo evangélicos, no solo católicos, porque dan por sentado que esto es bíblico, que es cierto, y no es así. Y si tenéis dudas, entrad en nuestros estudios bíblicos, donde hablamos de qué hay después de la muerte, y vais a ver con la Biblia en la mano cómo esto no es cierto. Pero bien, ese va a ser uno de los dos motivos que van a unir precisamente a toda la cristiandad, el guardar el domingo y la inmortalidad del alma, la creencia en eso. Y tened presente que esto es algo que se va a consumar en pocos años, ya habéis visto su agenda, y se va a cumplir. Ahora vamos a ver el segundo de los vídeos. El Papa Francisco regala un rosario a la Virgen en la Catedral de San Mateo en Washington. Mirad precisamente cada escena, porque vale la pena. El Papa se acerca para darle el rosario a la estatua de la Virgen, al ídolo de la Virgen, y además hace algo, la toca, con cariño la toca. Cuando el catolicismo dice que las imágenes solo están para hacer recordar lo que es espiritual y ya está, ¿es necesario ir y tocar una imagen como mimándola? ¿Os dais cuenta que eso es idolatría, aunque uno quiera buscar todos los nombres variantes para no decir que eso es idolatría? No solo eso, después sigue andando, sigue yendo con el crucifijo y vuelve a aparecer la famosa frase que el Papa siempre antes de ir a uno de sus viajes apostólicos va precisamente a Santa María, la Mayor, en Roma. Y allí, ¿qué hace? Ir, dicen, a hablar con la Virgen para que todo le vaya bien.
Y no solo cuando va, sino cuando regresa también. Y hemos dicho, ¿a quién en verdad está haciendo referencia que para la pobre gente católica que no sabe la verdad, creen que va a dar tributo a la Virgen para que lo ayude en todo y después darle las gracias, y no saben que lo que están haciendo es ir hacia Satanás, para que le mantenga la brillantez en todo ese viaje? Pues las cosas son así, y la lástima es que la gente siga defendiendo aún que esto no es adorar imágenes. Pues ante Dios, ¿creen que esa excusa servirá? Sinceramente, ¿algún católico que se plantee las cosas diciendo esto, creen que ante Dios se lo va a tomar como es verdad, no pasa nada? Cuando eso es transgredir el segundo mandamiento de la ley de Dios, que ellos han suprimido de su catecismo, porque en las Biblias aún está, evidentemente eso ya no pueden sacarlo, pero sí del catecismo. ¿Por qué? Si eso no fuera adorar imágenes, ¿para qué suprimir un mandamiento de los 10? No busquemos excusas. Ante Dios no habrá excusa que valga, y os estáis jugando la salvación. Mirad ahora todo lo que tiene que ver sobre Fray Junípero Serra, santo más allá de las polémicas. ¿De qué polémicas nos habla? El Papa lo canonizó hoy en Washington, objeciones y opiniones particulares sobre la vida del fraile. Estad atentos a lo que nos dice primero una de las partes y después vamos a ver lo que nos dice la otra parte. Para que haya polémicas, al menos tiene que haber dos partes, ¿no? Mirad qué sucedió y cómo nos lo cuentan aquí. Fray Junípero fue un personaje controvertido en vida y en sepultura, explica José A. Sanz, sacerdote misionero español en California y autor del libro Cruces y Flechas. Fray Junípero Serra y los Gentiles, que se publicará en las próximas semanas. En los últimos años del siglo XIX y principios del XX, se le tuvo como el héroe evangelizador de California. A mitad del siglo XX, cuando empezaron los movimientos de liberación de los africanos, hispanos, etc., Fray Junípero pasó a ser el hombre cruel que atormentaba a los indios, explica. De hecho, esta canonización ha sido mal recibida por grupos de nativos norteamericanos, dicen las obras misionales pontificias en un comunicado. Ya veis que a los nativos norteamericanos no les sentó bien esto. Sea como fuere, este misionero español dejó su cátedra de profesor en Mallorca, o sea, era prácticamente de poca distancia de donde vivimos nosotros, para anunciar el Evangelio a la periferia más alejada de entonces, que era California, añaden. Sanz afirma que Fray Junípero vivió con gran descontento el tiempo en el que le tocó vivir, haciendo que su vida fuera vivida en tensión continua, especialmente contra los gobernadores militares y los colonos que querían usar y abusar de los indios. O sea, aquí nos pintan que él lo que hacía era defenderlos. De hecho, el santo intercedió ante el virrey en Ciudad de México por los indígenas, donde presentó un documento llamado Representación, que ha sido considerado una carta de derechos de los indios. Fray Junípero estaba convencido que la misión era el instrumento más adecuado para evangelizar y ayudar a los nómadas, y evitar así que fueran presa de las ambiciones de los colonos y políticos de la época. Fundó 9 misiones, en las que además de evangelizar enseñaba agricultura, ganadería y artesanía. Aunque excepcionalmente hubo malos ejemplos, la mayor parte de los misioneros consumieron sus vidas entregándose con auténtica caridad cristiana a la evangelización, afirma Guzmán Carriquiri, secretario general de la Pontificia Comisión para América Latina, en su escrito Junípero Serra en el contexto de la evangelización de América. Significado y alcance de su canonización. En él denuncia que se le haya tachado al nuevo santo de racista cuando entregó su vida por los indígenas y les defendió. El Papa Francisco reconoce su santidad al canonizarle este miércoles en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción con un procedimiento extraordinario, sin necesidad de contar con un milagro. ¿Os dais cuenta? Se le hace santo sin que haya milagro. Ya una vez más, esa fábrica de hacer santos está yendo a la perfección. Ya no hacen falta milagros en este caso, Es como si el Papa Francisco invitara a todos los fieles
a crecer en una santidad caracterizada, especialmente en nuestros días, por el testimonio misionero. Explica Carriquiri, Fray Junípero, que está representado con una estatua en el Capitolio de Washington, entre los padres fundadores y otros personajes destacados, se convierte por tanto en el primer santo hispano en Estados Unidos. Y ya veremos precisamente cuando va al Capitolio el Papa y hay esa estatua de Fray Junípero Serra al lado de otros o rodeado por otros. Desde Mallorca, un grupo de 60 personas, encabezadas por el obispo de la diócesis, Monseñor Javier Salinas Viñals, asistieron a los actos. Entre ellos está la delegada de Misiones de Mallorca, Catalina Alberti, quien afirma estar muy orgullosa de tener un nuevo santo misionero mallorquín. Pues bien, ya veis que esta es la parte católica que habla de Fray Junípero Serra y que el Papa apoya. Ahora vamos a ver la otra parte, la contraparte. Junípero Serra no era ningún santo. Pues mirad qué nos dice aquí. Hace 15 años el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los cientos de años de violencia y sometimiento que los pueblos indígenas de las Américas sufrieron a manos de los católicos. El Papa Francisco le dio seguimiento a esto en Bolivia en el mes de julio y expresó remordimiento por la crueldad que se cometió contra los pueblos indígenas de las Américas. Esto lo recordamos porque lo presentamos. Digo esto con pesar. Se cometieron muchos pecados graves contra los pueblos indígenas de América en el nombre de Dios, dijo. Humildemente pido perdón, no solo por las ofensas de la misma Iglesia, sino también por los crímenes cometidos en contra de los pueblos indígenas durante la llamada conquista de América. Estas fueron sus palabras en Bolivia. Entonces, ¿por qué canonizará a alguien cuyas acciones parecen desafiar esas palabras alentadoras? Esta semana, durante su primera visita a Estados Unidos, el Papa canonizó al fraile franciscano del siglo XVIII, Junípero Serra, quien llegó en 1769 y fundó 9 de las 21 misiones católicas españolas de California. El problema es que también se ha documentado a Serra como un abusador extremo e incorregible de los pueblos indígenas de la costa del Pacífico. ¿Cómo puede ser? Unos dicen que sí, otros que no. Ciertamente, de acuerdo con Elías Castillo, autor de este libro que veis aquí, Serra golpeaba y azotaba a hombres, mujeres y niños de manera brutal, con el propósito de obligar a los indios a ser obedientes. Castillo también escribe que Serra celebraba el fallecimiento de los niños indios y se refería a sus muertes como una cosecha. Eso no es todo. Castillo dice que los indios que no entraban voluntariamente a las misiones de Serra eran secuestrados y los encerraban en los parapetos de la misión, donde eran sujetos a un régimen implacable que a la larga cobró las vidas de 62.000 indios y devastó sus civilizaciones. Incluso ocasionó la extinción de varias tribus pequeñas. Evidentemente esas no son las acciones de un santo. Sin embargo, desafortunadamente esta forma de exaltación no es nada nuevo. De hecho, la celebración de la agresiva conquista cristiana por parte de fanáticos religiosos es evidente en todo el mundo, especialmente aquí en Estados Unidos. Tan solo considera cómo cada 12 de octubre Estados Unidos celebra el Día de la Raza, un día festivo federal que glorifica a un hombre que, según se dice, una vez hizo que colgaran a 13 indios, uno por cada uno de los 12 apóstoles y otro más por Jesucristo. Sabéis que el día 12 de octubre en España es conocido como el Día de la Hispanidad, es la fiesta nacional de España también, que conmemora cuando Cristóbal Colón descubre América, y que es conocido también como el Día de la Virgen del Pilar, patrona, católicamente, de España. Pues es lo que en Estados Unidos es conocido como el Día de la Raza. Al igual que los defensores del legado de Colón, quienes abogan por Serra defienden sus acciones con el banal argumento de que Serra era un hombre de su época. Esta defensa es extremadamente falsa. Castillo ha encontrado, por ejemplo, que el gobernador español Felipe de Neve le expresó a Serra que él creía que sus métodos de castigo eran sumamente duros, a lo que Serra respondía que eran las técnicas comprobadas de la Iglesia Católica. Y estos son documentos que se reflejan en el libro escrito por este señor. Y vemos que la Iglesia Católica nos dice todo lo contrario,
Es curioso, ¿no? Pero os dais cuenta que eran las técnicas comprobadas de la Iglesia Católica. Os recomiendo una vez más el libro El conflicto de los siglos de Ellen White. Os lo recomiendo especialmente para que veáis la historia, donde allí se recogen documentos escritos de esas épocas, se plasman para que la gente pueda leerlo y darse cuenta que ese era el funcionamiento de la Iglesia Católica mientras tuvo el poder, tal como estaba profetizado que ocurriría del 538 a 1798, la profecía de los 1260 días proféticos, o sea, años. Y justo la profecía se cumple tal cual y termina con la Revolución Francesa, cuando el papado desaparece por un muy breve tiempo. Pues eso es profecía y debemos conocerla, porque nos decía que precisamente la Iglesia Católica, que no era un poder de Dios en la tierra, sino todo lo contrario, iba a someter, a asesinar a los santos de Dios. Sí, no a los santos como ha hecho el Papa, sino a los santos, que en la Biblia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Entendéis qué diferencia hay con lo que dice la Iglesia Católica con lo que pone la Biblia? Abismal, por supuesto. Pues eso que es historia, lo podéis comprobar. ¿Y sabéis qué dice la profecía? Que después precisamente de hacer lo que está haciendo ahora, de buscar ese ecumenismo con todo el mundo, volverá a ganárselos a todos y luego mandará por sobre todo el mundo. Y es cuando volverá a la carga como era antes. ¿Y sabéis qué quiere decir? Pues ya lo podéis imaginar. Si miráis la historia, si la veis, estaréis viendo el reflejo de lo que va a ser en breve. Pero no solo eso, aún va a ser peor que el pasado. Y eso es profecía y se va a cumplir seguro. Por desgracia, pasará. Pues bien, mirad, esto no termina aquí. Pero tal como Stephen Newcomb, cofundador del Indigenous Law Institute, lo señala, la popular defensa en relación a que era un hombre de su época no es cierta por otra razón. Cuando las personas dicen que Serra era un hombre de su época, ellos solo tienen un estándar europeo en mente, dice. Es decir, solo porque la coerción por medio de un castigo en el nombre de Dios era la norma para los cristianos europeos, debería decir católicos, eso no quiere decir que tales acciones no eran fundamentalmente incorrectas, en especial entre las sociedades indígenas. Desde luego, martirizar a nadie nunca ha sido voluntad de Dios, y desde luego, de los auténticos cristianos tampoco. Por tanto, quien hacía eso de cristiano no tenía absolutamente nada. Irían en nombre de Dios, pero en verdad estaban actuando bajo las órdenes del diablo, que es algo muy distinto. Y por eso aún cuesta entender cómo la gente no busca un poco en la historia y se darían cuenta de dónde están puestos, cómo Roma no cambia y están aún allí en Babilonia. Por eso Dios hace un llamado, salid de Babilonia, pueblo mío, y lo dice en Apocalipsis, en los momentos finales de la historia, porque allí dentro, entre el catolicismo, hay excelentísimas personas que de corazón son realmente cristianos, pero que no saben toda la verdad, y Dios a esos sinceros los está llamando ya para que se posicionen, al igual que los que están en toda la diversidad de religiones, y ateísmo incluido, que no son conscientes de la auténtica verdad, que cuando la van conociendo, también deberán posicionarse y elegir ser entre el pueblo de Dios o ser, cómo no, de lo que será el pueblo de Satanás, que va a ser sumamente extenso. Newcomb, coproductor de lo que veis aquí de Doctrine and Discovery, es Shawnee y Lenape. Él argumenta que la protesta de los indígenas de Estados Unidos en contra de la canonización de Serra no solo gira en torno a sus acciones inexcusables, sino también en torno al sistema cristiano de dominio que justificaba la deshumanización y la esclavización de los pueblos indígenas. ¿Por qué creéis que los protestantes tuvieron que huir, y sobre todo en ese famoso Mayflower, llegando a Estados Unidos como el lugar que Dios les ponía y que estaba profetizado en Apocalipsis, un lugar deshabitado prácticamente donde ellos podrían ser libres y no ser perseguidos por anglicanismos y catolicismos?
Lo mismo después lo tuvieron que sufrir los indígenas. Qué triste. En lo que nos debemos enfocar no es solo en Serra como individuo, sino en el sistema general al que se le dio rienda suelta en el planeta por parte de los papas y el Vaticano, y los documentos, bulas papales, que condujeron a todo eso, a ese sistema, dice. Y tiene toda la razón del mundo. Y hay otro libro que no os vendría mal leer, Los malos papas, y vais a ver que prácticamente todos están puestos allí. Hasta ahora no hay indicio de que el Papa Francisco esté reconsiderando su decisión respecto a Serra. Sin embargo, esto no significa que los indígenas de Estados Unidos y los demás serios opositores deberían excusar el comportamiento de un hombre responsable de las muertes de miles de personas que durante generaciones habían disfrutado de las cosas que perdieron cuando los cristianos invadieron sus tierras, la libertad de religión y los derechos inalienables. Y eso lo hicieron católicos y después protestantes que también se apartaron de la verdad. No le estamos pidiendo al Papa que pida perdón. Pedimos la revocación de los edictos papales que justificaron el robo de las tierras de los indígenas de Estados Unidos y la persecución de nuestro pueblo. Las palabras tranquilizadoras simplemente no son suficientes. Y mientras hablamos de dar pasos prácticos hacia la justicia, le seguimos pidiendo a Estados Unidos que revoque el Día de la Raza como un día festivo federal. Ya es hora de que Estados Unidos y los cristianos dejen su celebración de déspotas religiosos sanguinarios a expensas de los indígenas de Estados Unidos y los hechos. Cristóbal Colón y Junípero Serra no deberían ser considerados como ejemplos de la piedad y la liberación, escribe el autor. Llegó el momento de que abramos nuestros ojos a lo que realmente fueron, extremistas religiosos que eran la antítesis del comportamiento de Cristo y de la santidad. Bueno, las palabras son duras, pero desde luego están muy, muy bien basadas, prácticamente en todo, ya lo habéis visto. Y si alguien aún tiene dudas, una vez más, que indaguen la historia, por favor, que ya va tocando. Porque si desconocemos la historia, seguimos perdidos. Y aquí tenéis, el Papa Francisco canoniza un nuevo santo en Estados Unidos. Este miércoles, como parte de su visita a Estados Unidos, el pontífice proclamó como nuevo santo de la Iglesia Católica al franciscano español Junípero Serra, un fraile originario de la isla de Mallorca que fundó varias misiones católicas en Estados Unidos en el siglo XVIII. Ya veis que aquí el Papa no iba a revocar nada. La ascensión a santo se realizó en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, un lugar dedicado, como no, a la Virgen. El acto formal se inició con la petición del cardenal estadounidense Donald William Well para que el Papa proclamara la santidad del cura español. Hoy recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en estas tierras la alegría del Evangelio. Fray Junípero Serra, pues vaya alegría del Evangelio les tocó a esos indígenas. Supo vivir lo que es la Iglesia en salida, esta Iglesia que sabe salir e ir por los caminos para compartir la ternura reconciliadora de Dios, dijo durante la homilía el Papa Francisco citado por The Washington Post. Pues ir por los caminos buscando, en este caso, como en tantos otros, para nada era ir a buscar para ayudar, sino que en verdad era para otra cuestión. Y una vez más nos damos cuenta, o analizamos bien la historia, y además entramos e indagamos en la Biblia lo que dice verdaderamente, o no nos vamos a enterar de nada. Porque ahora el Vaticano sigue haciendo sus movimientos, haciendo pasar por lo mejor del mundo, y es sencillamente para asestar otro golpe en breve a los que no anden en conformidad a lo que él busca. Tened esto presente, porque algún día estas palabras, los que ahora no queréis ni oír hablar de ello, las vais a recordar cuando veáis el cumplimiento de lo que estoy diciendo. Y no porque yo sea un profeta, sino porque la palabra de Dios no se equivoca nunca. Y lo profetizado por Dios lo vamos a ver en breve. Pues bien, aquí tenéis precisamente al santo canonizado en Estados Unidos. Aquí también aparece el texto completo de la homilía del Papa en la misa de canonización de Fray Junípero Serra, donde dice que Francisco elogió las virtudes del primer santo hispano en Estados Unidos. Durante su labor evangelizadora, el misionero de origen español buscó defender la dignidad de la comunidad nativa de California, una vez más, la perspectiva católica.
El Papa Francisco ha elevado a los altares a Fray Junípero Serra, el primer santo hispano en Estados Unidos, en una ceremonia que ha tenido lugar este miércoles en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. Refiriéndose al misionero de origen español, el pontífice ha destacado que siempre buscó defender la dignidad de la comunidad nativa durante su labor evangelizadora. A continuación publicamos el texto íntegro de la homilía del Santo Padre en la misa de canonización. Yo no os la voy a leer, pero voy a ir directamente a este punto, que esto sí que vale la pena verlo. Hoy estamos aquí, podemos estar aquí, porque hubo muchos que se animaron a responder a esta llamada, muchos que creyeron que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Documento de Aparecida, algo que el Papa firmó también antes de ser Papa, el actual. Somos hijos de la audacia misionera de tantos que prefirieron no encerrarse en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta. Y cita Evangelii Gaudium, esa encíclica. Somos deudores de una tradición, de una cadena de testigos que han hecho posible que la buena nueva del Evangelio siga siendo generación tras generación nueva y buena. Y hoy recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en estas tierras la alegría del Evangelio, Fray Junípero Serra. Supo vivir lo que es la iglesia en salida. Mirad que cuando habla de la iglesia en salida, quiere decir esa iglesia que no se queda en una pequeña iglesia o en una catedral, sino que es la gente que va a ir a evangelizar, a hacer la labor para el Vaticano. Esta iglesia que sabe salir e ir por los caminos para compartir la ternura reconciliadora de Dios. Supo dejar su tierra, sus costumbres, se animó a abrir caminos, supo salir al encuentro de tantos, aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades. Aprendió a gestar y acompañar la vida de Dios en los rostros de los que iba encontrando, haciéndolos sus hermanos. ¡Qué distinta versión, eh! Junípero buscó defender la dignidad de la comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado. Abusos que hoy nos siguen provocando desagrado, especialmente por el dolor que causan en la vida de tantos. Tuvo un lema que inspiró sus pasos y plasmó su vida. Supo decir, por sobre todo, supo vivir diciendo: siempre adelante. Esta fue la forma que Junípero encontró para vivir la alegría del Evangelio, para que no se le anestesiara el corazón. Fue siempre adelante, porque el Señor espera siempre adelante, porque el hermano espera siempre adelante, por todo lo que aún le quedaba por vivir fue siempre adelante. Que como él ayer, hoy nosotros podamos decir siempre adelante. Y si Fray Junípero Serra hizo lo que hizo, ¿y cómo lo hizo? ¿Qué nos está diciendo que van a hacer? Pues lo mismo, porque Roma, una vez más he de decir, no cambia. Y eso, tristemente, sigue siendo o queriendo ser ignorado por muchos. La próxima parte va a tener ya que ver precisamente cuando el Papa se dirige a todo un congreso y senado. Y vamos a ver bastantes vídeos. Y una vez más nos vamos a dar cuenta de qué mensaje dio tan profundo y que va a hacer que este mundo realmente consiga el objetivo buscado por ellos. Porque ellos, ya veis, salen al mundo y ofrecen al mundo lo que opinan, lo que creen. Y presentado bien, de un modo muy bien envuelto, la gente lo ve como bueno, lo abraza. El problema es que la gente no está buscando lo que realmente hay detrás o en el fondo de ese producto que va a hacer que este mundo llegue a pasar lo peor de su historia, pero especialmente para el auténtico pueblo de Dios. Una vez más, estemos preparados porque todo esto se nos viene encima y en breve vamos a vivirlo. Una agenda para pocos años, una agenda que nadie se va a escapar, una agenda que tristemente hará que muchas personas también mueran. Pero ¿sabéis? Hay algo en el fondo. La salvación está en juego, la vida eterna. Preferimos
ir sometiéndonos a lo que nos digan, pasarlo más o menos bien así, para no tener problemas, o preferimos abrazar la verdad de Dios y ahora sí, ir adelante hasta el final con la ayuda de Dios y conseguir la vida eterna. Que el Señor nos ayude a ser firmes, porque el tiempo se acaba y Cristo vuelve.